Estimadas maestras, estimados maestros, les doy la más cordial bienvenida al taller intensivo de formación continua para docentes desde el edificio de la Secretaría de Educación Pública, Patrimonio de México. En el ciclo escolar anterior iniciamos la revisión del Plan de Estudios 2022 y el codiseño para la elaboración del programa analítico. Muchas cosas han sucedido desde entonces. La sorpresa e incertidumbre ante lo nuevo de aquellos días ha dado lugar al análisis y reflexión sobre nuestro trabajo, a pensar propuestas innovadoras, a tener mayor certeza en las orientaciones de nuestro quehacer, fortalecer el análisis, el diálogo colectivo y renovar las relaciones entre maestras, maestros, directivos, estudiantes y familias. Estamos en un proceso continuo de construcción pedagógica y somos conscientes de que aún nos falta camino por andar. En esta ruta, cada pequeño avance cuenta mucho para lograr la transformación educativa. La Secretaría de Educación Pública reconoce y valora el trabajo que ustedes desarrollan, así como sus conocimientos y experiencia como profesionales de la educación, los cuales son fundamentales en el proceso de cambio educativo para mejorar la manera en la que niñas, niños y adolescentes aprenderán los contenidos para formarse como ciudadanos con una perspectiva humanista y científica, comprometidos con su comunidad, solidarios, democráticos, honestos, respetuosos y justos. Eso queremos. En este taller les pedimos revisar sus avances en la implementación de la nueva propuesta curricular y pedagógica. A diferencia de hace un año, ahora contamos con programas sintéticos, nuevos libros de texto gratuitos y un consejo técnico escolar transformado para favorecer el intercambio, el diálogo y el análisis entre docentes. Estos recursos y espacios permitieron construir en colectivo un programa analítico por escuela. Cambiar la práctica docente no es un proceso sencillo, requiere de mucho esfuerzo y constancia, y de reconocer que en ocasiones recurrimos a prácticas que ya dominamos y que nos dan certezas, pero que no necesariamente contribuyen al cambio que aspiramos. A unos meses de haber iniciado el Plan de Estudios 2022, este espacio debe partir de la reflexión del colectivo, para identificar aquellos elementos que se pensaron de una manera particular y que con el trabajo cotidiano, en el encuentro con la diversidad de las y los estudiantes, en la práctica docente, posiblemente requieran de algún ajuste. Sabíamos que esto podría pasar, por eso es necesario estar abiertos a la discusión, a los cambios y a las propuestas, porque seguramente los programas analíticos pueden requerir algunas modificaciones. De eso se trata el codiseño, de un proceso permanente de construcción y reconstrucción. Un elemento clave para identificar los ajustes que el programa analítico requiere es la planeación didáctica a la que, por supuesto, no hay que considerar como una tarea administrativa o un documento a entregar a nuestros superiores. No. En esta época de transformación es necesario resignificar la función de estas herramientas que nos permiten organizar y dar sentido a nuestro trabajo pedagógico. Proponer diferentes caminos para desarrollar los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes y que además son flexibles porque en ellos podemos identificar lo que es necesario cambiar en nuestra práctica cotidiana. En la diversidad en la que trabajamos, no esperemos tener formatos únicos. Es necesario que repensemos el trabajo docente de cada una, de cada uno y construyamos aquello que nos permita atender las particularidades de las y los estudiantes. En la primera sesión del taller se propone revisar el programa analítico de la escuela y realizar las modificaciones necesarias en los elementos que así lo requieran para garantizar que los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje establecidos en el programa sintético estén presentes. Para el segundo día del taller les proponemos fortalecer la planeación didáctica, establecer estrategias de aprendizaje, elaborar o ajustar proyectos considerando el uso de los libros de texto gratuitos o materiales educativos con los que cuenta la escuela. El trabajo por proyectos permite concretar de diversas maneras los planteamientos de la propuesta curricular. Sin embargo, en el proceso de apropiación, algunas maestras, maestros y autoridades educativas con los que he platicado en los recorridos que realizo por las escuelas han expresado inquietudes sobre cómo abordar contenidos que no se incluyen en los proyectos y sobre la posibilidad de trabajar de manera simultánea otras estrategias de enseñanza. Como ustedes saben, los programas sintéticos de los campos formativos incluyen contenidos que se organizan en los programas analíticos. Al desarrollar los proyectos, es posible que algunos contenidos no se aborden con la suficiente profundidad
En estos casos, es pertinente incorporar en la planeación didáctica estrategias específicas para tratarlos en el aula, en la práctica docente. Por ejemplo, en el caso particular del campo formativo de lenguajes, hay contenidos relacionados con los procesos de alfabetización inicial, la comprensión lectora y el análisis de diversos textos literarios e informativos. O, en el caso del campo formativo de saberes y pensamiento científico, contenidos como la adquisición del concepto de número, de las operaciones matemáticas básicas, características de los cuerpos geométricos, entre otros. Dichos contenidos se vinculan con los ejes articuladores de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura y pensamiento crítico. Y es factible atenderlos con diversas estrategias didácticas. Sin duda, el intercambio, el diálogo y el trabajo colectivo les permitirán fortalecer su programa analítico y su planeación didáctica. Sigamos transformando paso a paso nuestra práctica docente para fortalecer la escuela pública. Aprovecho para desearles a todas y todos un año lleno de salud y de grandes logros. ¡Feliz 2024! Estimadas directoras y supervisoras, estimados directores y supervisores, desde el histórico edificio de la Secretaría de Educación Pública, es un gusto saludarlos en estas fechas de reflexión y renovación de metas y logros personales y profesionales, en el marco del taller intensivo de formación continua para directivos. A 4 meses de haber iniciado el actual ciclo escolar con el Plan de Estudio 2022, es necesario revisar los avances, reconocer cómo las maestras y maestros hacen suya la propuesta, las definiciones que han hecho sobre los contenidos a enseñar y las metodologías a utilizar a partir de problemáticas de la vida cotidiana de sus estudiantes. Es importante reconocer el uso de los libros de texto gratuitos, la elaboración de los programas analíticos, así como la planeación didáctica que se concreta en los proyectos. Con su experiencia y conocimientos, buscamos mejorar e impulsar los procesos de gestión educativa, con un sentido pedagógico para transformar la educación, a partir de identificar la diversidad de territorios y dar un nuevo sentido a la vinculación de la escuela con la comunidad. La supervisión y la dirección escolar son fundamentales para promover procesos de reflexión que incorporen la visión de las maestras y los maestros en la transformación educativa. La labor de acompañamiento pedagógico es esencial para integrar en los proyectos educativos miradas amplias que combinen las realidades inmediatas con una visión integral, fomentando aprendizajes situados y una educación verdaderamente innovadora. El planteamiento para este taller es que ustedes intercambien y analicen experiencias, problemáticas y estrategias de atención. Su participación es muy valiosa como agentes del cambio educativo para impulsar, a partir de su experiencia, cuando estuvieron frente a grupo, la reflexión de maestras y maestros. En este taller intensivo, uno de los aspectos más importantes a revisar es la concepción de algunos docentes con relación al trabajo que realizan. En ocasiones escuchamos que actividades como el diseño del programa analítico, la elaboración de las planeaciones didácticas o la evaluación formativa son tareas administrativas porque no se realizan frente a grupo, directamente con las y los estudiantes. Sin embargo, estos son elementos pedagógicos y didácticos centrales porque permiten organizar y desarrollar la práctica docente cotidiana. La propuesta para este taller es trabajar con las dudas, inquietudes y necesidades que plantean las y los maestros para proponer estrategias que los apoyen y fortalezcan su quehacer pedagógico. Los ejes de esta sesión se concentran en el reconocimiento de la territorialidad y las características particulares de cada escuela, la asesoría y acompañamiento a los colectivos escolares y la preparación del taller intensivo de formación continua para docentes. Estimadas y estimados directores y supervisores, que este espacio de diálogo, análisis y reflexión sea enriquecedor. Los invito a seguir contribuyendo a la transformación y mejora de la educación de niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Su trabajo comprometido y profesional tiene nuestro reconocimiento. Les deseo lo mejor en el 2024, con salud y nuevos conocimientos.